¿Sabías que desde el territorio de lo que hoy es Ecuador, la humanidad recibió a la planta que salvó al mundo? Esta es una página emocionante de la historia universal en la que nuevamente tenemos que mencionar a este país sudamericano que no deja de sorprendernos. Cuando el mundo perdía millones de vidas humanas, en esta región sudamericana, sus indígenas ya conocían tal salvación. Entonces, el verdadero árbol de la vida cubrió a toda la humanidad con su sombra sanadora, con sus raíces en tierras ecuatorianas. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de esta fabulosa planta que devolvió la esperanza al mundo, viajando desde las tierras de Ecuador. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Aunque esta planta crece en una gran franja de la cordillera de los Andes, el mérito por haber sido desde su territorio que salió a salvar a la humanidad lo tiene el actual Ecuador. Tanta importancia tiene esta planta que fue elegida como planta nacional de ese país. Pero ¿sabes cuál es y por qué razones específicas fue elegida y cuál ha sido su impacto mundial? A principios de 1936, desde La Plata, Argentina, llegó una inusual invitación a todos los países del mundo a través de sus diplomáticos. Se exhortaba a todas las naciones a presentar su árbol nacional que les representaría en el Jardín de la Paz. Desde ese instante, muchos países hicieron concursos para seleccionar la que sería su planta nacional. En otros, se le hizo tal encargo a las instituciones botánicas y agrícolas. En Ecuador, su Cancillería, el Ministerio de Educación y el Departamento de Agricultura consultaron por oficios al Instituto Botánico de la Universidad Central del Ecuador. Fue entonces que el eminente botánico Misael Acosta Solís propuso por su trascendencia histórica y económica a la cascarilla roja o cinchona como árbol nacional del Ecuador. Pero si en la mayoría de países sus árboles nacionales son majestuosos, de follaje hermoso, troncos fuertes, flores fabulosas, ¿por qué nominar en Ecuador a una planta que realmente no tiene grandes atractivos visuales? Sencillo. La majestuosidad de la cinchona o cascarilla radica en su capacidad medicinal, que le hicieron merecedora de los nombres de árbol de la vida y planta salvadora de la humanidad. ¿Pero de qué se trata? Para conocerlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Es muy probable que los indígenas precolombinos que habitaban el territorio del actual Ecuador ya conociesen y usasen la corteza seca de la cascarilla como febrífugo, o sea, antifebril, y especialmente para combatir los denominados fríos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica. Pero este maravilloso secreto sería revelado más tarde a los europeos, pues las primeras referencias sobre las propiedades curativas de la corteza de este árbol desconocido por los blancos fue escrita por un fraile español en el año 1628, según se descubrió en un manuscrito encontrado en la Biblioteca del Vaticano. Aunque existen múltiples leyendas sobre la cinchona, existe un hecho que ha trascendido históricamente, cuando un indígena de la actual provincia de Loja, en Ecuador, en el año 1638, reveló al corregidor de esa ciudad las virtudes de la cascarilla. Ese mismo año llegó a Loja la noticia de que la esposa del virrey de Lima, doña Francisca Enríquez de Rivera, estaba muy enferma con lo que llamaban fríos, que no era otra cosa que la malaria terciaria. Entonces, el corregidor de Loja, don Juan López de Cañizares, conocedor del valor medicinal de la cascarilla, envió una pequeña cantidad a la distinguida señora. El resultado fue impresionante. Una cura radical y rápida.
No obstante, existen investigaciones más recientes en las que se afirma que la persona que estaba muy enferma en ese entonces fue realmente el mismísimo virrey de Lima, conde de Chinchón. Lo cierto es que, en Europa, con la llegada de los polvos obtenidos de la corteza del árbol de la cascarilla o árbol de la quina, envueltos en la impresionante curación milagrosa de la condesa de Chinchón, a estos polvos se les llamó de inmediato los polvos de la condesa. Su efecto curador comenzó entonces a dispersarse por toda Europa y el resto del mundo desde España, iniciándose una cadena de millones de curaciones de malaria, algo para lo que no existía solución entonces. Esa solución llegó desde Loja, provincia de lo que hoy es Ecuador. Reitero que esta planta crece en una amplia franja de los Andes que incluye a varios países, pero de donde salió a salvar al mundo fue desde el territorio actualmente ecuatoriano. La llegada a Europa de esta medicina milagrosa ocurrió, según algunas fuentes, gracias al médico del virrey de Lima y, según otras fuentes, gracias a la dedicación de la orden de los jesuitas, y debido a esto, a estos polvos también se les conocía como polvos de los jesuitas. ¿Por qué se le llamó a este árbol cinchona? Pues el fundador de la nomenclatura botánica, Carlos Linné, al querer honrar a la condesa de Chinchón, esposa del virrey de Lima, y a quien se le atribuía el descubrimiento de las virtudes de la quina o cascarilla, cometió el error de escribir mal su nombre, error que ha persistido hasta hoy y seguirá así, debido a la inflexibilidad de las normas de la nomenclatura botánica. Por lo tanto, se seguirá escribiendo así, cinchona, en lugar de chinchona. Muy bien hasta ahora, pero ¿qué es lo que tiene este árbol considerado tan milagroso? Pues de la corteza de la cinchona o cascarilla se extrae la quinina, el alcaloide natural y curativo, único medicamento capaz de curar la malaria. Como podrás suponer, el comercio de la cinchona o cascarilla desde el siglo XVII significó para Ecuador una impresionante fortaleza económica, aunque forestalmente tuvo un impacto significativo. El Ecuador, como país originario e histórico de la cinchona, cascarilla, quina o chinchona, brindó al mundo uno de los más importantes medicamentos, pero el negocio con esta planta se deprimió considerablemente desde la implementación de las grandes plantaciones de este arbusto en las Indias Orientales, arrebatando el mercado americano y llegando a proveer del 95% de la producción mundial. En la actualidad, la quinina se obtiene sintéticamente a través de procesos en laboratorios, por lo que la cinchona, chinchona, quina o cascarilla, como quieras llamarle, se libró de ser derribada en masa con fines económicos. Esta es la historia del árbol nacional del Ecuador. Mientras otros países del mundo son representados por fastuosos árboles, Ecuador se muestra con uno muy peculiar. La cinchona, o como le dicen los nativos ecuatorianos, la cascarilla, no es un árbol de hermosura exterior, sino un árbol de belleza interior. La planta que salió desde Loja a salvar al mundo, reconocida universalmente como el verdadero árbol de la vida, o la planta que salvó a la humanidad. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otros datos puedes agregar? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.